Bienvenido a Asesor Informática. La sesión formativa del día de hoy sobre nuestra aplicación GESplus Business tratará de control de presencia. El Real Decreto Ley del 1 de marzo, el registro de la jornada de trabajo será obligatoria. Por lo tanto, nosotros tenemos en la Business un módulo presencial donde se han incorporado los distintos elementos para el control de presencia de los trabajadores. Lo primero que vamos a ver es los dispositivos externos que podemos tener para el ticado de los trabajadores. Tenemos configuración, definición de dispositivos, son dispositivos con los que nos comunicamos a través de una configuración que viene en las hojas técnicas de estos dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ejemplo, dispositivo de ticado, y en qué posiciones iniciales y finales nos devuelve este dispositivo un tipo de dato. Por ejemplo, el trabajador de la posición inicial de la 1 a la 6. Podemos añadir nuevos elementos, por ejemplo, el tipo de incidencia, la descripción, que nosotros pongamos aquí de prueba, y la posición inicial en la que nos da este dato y la posición final que nos devuelve este dato. Toda esta información está en los dispositivos de ticado. Una vez configurado este dispositivo, nosotros lo único que tenemos que hacer es incorporar los ticados desde ese tipo de dispositivo. Nosotros aquí en Fairsoft tenemos unos dispositivos, Proxy Access, ya configurados previamente, y la importación de los ticados. La configuración que nosotros ya lo daremos hecho para que los clientes no tengan nada más que pulsar en incorporar los ticados. El funcionamiento de la aplicación. Lo primero que tenemos que tener configurado son los trabajadores. Nosotros tenemos aquí dos trabajadores de alta, trabajador primero y trabajador segundo, y cuando entramos dentro de uno de ellos, en la columna izquierda, tenemos para configurar el control de presencia de ese trabajador. ¿Qué código tendrá que teclear en la máquina de control de presencia? ¿En qué horario se rige? Y cuáles son el calendario de festivos, que a continuación vamos a ver cómo se configuran cada uno de ellos. La clave que se va a tener que teclear en el aparato del control de presencia, después del código de ticado, y las vacaciones que tiene este trabajador. Por ejemplo, este trabajador, vacaciones y permiso, entramos dentro de este, configuramos la fecha, el rango de fecha, la descripción que queramos poner, el tipo de incidencia, en este caso le he puesto personal porque no tenemos una específicamente creada para permisos o vacaciones, que serían lo que nosotros podemos poner aquí. De esa fecha, de ese rango de fecha, esta persona tiene un permiso, o está de vacaciones o va a estar de baja laboral. Se pueden ir poniendo todas las incidencias en los trabajadores con anterioridad, para que después no le tengan en cuenta que ha faltado esos días o le cuenten las horas de esos días como negativo. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es siempre configurar los trabajadores. Una vez que hemos configurado los trabajadores, el siguiente paso sería configurar el resto de opciones. Los dispositivos que ya hemos visto anteriormente, que se configurarían al principio, y los tipos de jornada que tenemos en el trabajo. Nosotros tenemos aquí definidos varios, lo que son los festivos que se pueden definir de forma individual, y también tenemos los horarios. Por ejemplo, tenemos un horario de invierno y un horario de verano. Si nosotros entramos dentro de uno de estos horarios, vemos que se puede configurar la descripción, festivo en este caso no, los horarios de entrada y salida y el cambio de turno, que en este caso coincide con el final del turno 1. Podemos tener hasta 3 turnos y se tendrá que ticar todas las entradas y todas las salidas para que no haya ningún tipo de incidencia. La aplicación automáticamente, al introducir la hora de entrada y salida, nos calculará la hora de la jornada. En este caso vemos que coinciden con 8 horas. Los festivos, en este caso, por ejemplo, Semana Santa, nosotros podemos que es un festivo y no hay que configurar ningún tipo de horario. Simplemente sería marcar festivo sí, la hora de la jornada 0, por supuesto, es festivo, y después nosotros lo podríamos utilizar en los calendarios laborales, que vamos a ver a continuación. Otra cosa que tenemos que configurar serían los festivos y días laborales. Los festivos y días laborales, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los festivos nacionales o festivos y los festivos locales. Se pueden tener separados o unidos. Lo que sí, cuando entramos dentro, para simplemente código y descripción, y cuando pulsamos en
Detalle del calendario, definimos todos los festivos. Aquí vemos festivos que son del año 2018. Si nosotros quisiéramos incorporar estos festivos del año 2018 a años sucesivos, el año 2020, etcétera, lo único que tendríamos que hacer es pulsar el botón de copiar a otro año, para no tener que estar metiendo todos los festivos de nuevo. Entonces nosotros le decimos que nos copie los festivos del año 18 en el año 2020. Le pulsamos a aceptar y nos haría un duplicado de estos festivos. Cuando nosotros queremos copiar los festivos, por ejemplo, de un calendario local al calendario nacional, pues tendríamos este botón para copiar a otra tabla festiva. Nosotros pulsamos aquí y diríamos, pues cópiame del año origen del 18 al código de festivo a los locales que tenemos puestos aquí, me copia al año 20. Entonces haría un duplicado, pero también a otra tabla, de los festivos nacionales a los locales o de los locales a los nacionales, para mezclarlo y tenerlo todo, pero siempre para ahorrarnos el trabajo de tener que volver a meter todos los festivos. Estas serían las opciones para marcar todas las fechas de los festivos que tenemos. Definición de horarios. Una vez que tenemos ya los festivos y las jornadas definidas, lo único que nos quedaría sería definir un horario. Un horario o varios horarios por los que se rija la empresa. Cuando entramos dentro vemos que podemos poner la descripción para diferenciar unos horarios de otros y marcar un código para los festivos. En este caso hemos puesto los que teníamos definidos como los nacionales. Después tenemos un código que define el horario que tenemos que hacer para el lunes. Nosotros aquí tenemos el horario habitual de invierno. Para el martes tenemos el mismo, miércoles, jueves, viernes, y el sábado vemos que ya tenemos otro código, y el domingo, que son los fines de semana, donde estaba marcado como festivo. Si nosotros quisiéramos poner otro código distinto, por ejemplo, para un día de la semana en concreto, venimos a la lupa y seleccionamos otro distinto. En este caso, pues nosotros no tenemos uno específico, un horario específico para los viernes creado, pero se podría crear un horario para el viernes y seleccionarlo en esta casilla. Y observaciones, por si tenemos que anotar algún tipo de observación en este tipo de horario. En las opciones de configuración, lo único que nos quedaría, aparte de los parámetros generales, serían los tipos de incidencias. ¿Qué son las incidencias? Las incidencias son todo lo que son las entradas y salidas de la empresa, cuando llega tarde, cuando tiene que ir al médico, por un asunto personal, etcétera, etcétera. Estos son los que nosotros tenemos creado aquí. El código 1 para ir al médico, pone justificado sí y la opción nada. ¿Qué significa esto de nada, resta o suma? Bien, cuando se hace un ticado, una entrada o una salida de la empresa no afecta para nada a la hora de trabajo. Se queda tal cual, ni suman ni resta a las horas de trabajo. Cuando llega antes o llega tarde, nosotros aquí en concreto no hemos puesto tampoco que tenga ninguna acción, ni cuenta en positivo ni en negativo. Sin embargo, cuando una persona va al médico, sí va justificado, pero no le va a restar horas de trabajo. Cuando se ausenta por temas personales, no tiene que justificarlo, pero sí se le van a restar. Ahora, si el trabajador sale antes por un asunto personal, pues le va a restar las horas que correspondan. Hora extra, pues todo lo contrario, sí va a ir justificado, pero va a sumar. Todas las horas que echemos de más van a sumarse a las 8 horas del calendario que hemos puesto anteriormente, de la jornada laboral. Sería pulsar en más, poner un código, una descripción, marcarle si es justificado o no justificado y ponerle si va a ser nada, suma o resta a las horas laborales diarias. Una vez que nosotros tenemos puestas las incidencias, lo único que nos quedaría sería terminar la configuración del módulo de presencial, que sería poner el tiempo de margen para la entrada y salida, para que no cuente que hemos llegado antes o hemos llegado antes del trabajo o hemos salido antes. El código de horario de la empresa por el que se rige globalmente. Si un trabajador no tiene un código de horario puesto en su ficha, automáticamente cogerá el de la empresa. El código de incidencia para las horas extras, el código de incidencia para llegar tarde o llegar antes, que estos dos no son obligatorios colocarlos. Una vez que está todo configurado, ya podríamos trabajar diariamente con nuestro control de presencia. El control de ticado podríamos seguir realizándolo desde la aplicación como se ha hecho siempre. Entramos nosotros en nuestro control de acceso, marcamos el código del trabajador y automáticamente después ponemos la clave. Y se crearía una entrada de ese trabajador.
Si queremos hacerlo de forma manual, uno por uno, podemos pulsar en mantenimiento de ticados, donde vemos todos los ticados que se están realizando. Incluso nosotros podemos modificar alguno o añadir un ticado. Por ejemplo, nosotros vamos a añadir un ticado del día 8 de mayo del trabajador 1 y tipo de incidencia un ticado normal. Y ponemos a las 8:30. Pulsamos aceptar y tenemos aquí el ticado que hemos hecho. Si queremos hacer otro más, le pulsamos aquí, ponemos el 8, trabajador segundo, tipo de incidencia ticado y las 9. Vamos a crear los distintos ticados para el trabajador número 2. El ticado y hasta las 2. Bien, cerramos aquí en mantenimiento de ticado. Aquí podremos ir ticando manualmente todas las entradas y todas las salidas. Incluso se puede crear un tipo de incidencia de olvidó ticar, que ahora veremos a continuación para que podríamos utilizarlo. Cuando los trabajadores van ticando, se hace con el control de ascenso o con los dispositivos externos, que puede ser desde incorporación de ticados o con nuestros dispositivos que vamos a distribuir con importar ticados. Todos los marcajes que se van a realizar y generación de marcajes son un análisis de los ticados que se han hecho a diario para que nos digan si hay algún tipo de anomalía. Por ejemplo, si nosotros pulsamos en generar ticado y que no examine el 8 de mayo, tenemos que tener una cosa en cuenta en este tipo de marcajes, generación de marcajes, y es que solamente pueden ser en un mes. No se pueden poner 2 meses. El rango tiene que estar siempre dentro de un mes. Normalmente esta opción es para hacer el análisis a un mes que ya ha pasado. Nosotros vamos a hacerlo en un día en concreto y de los 2 trabajadores que tenemos. Y nos va a decir que existen 2 incidencias. ¿Cuáles son las incidencias? Bien, vamos a poner el primero, el primer tipo de incidencia, que pone revisar ticado. Hay irregularidades. Si nosotros pulsamos el primer botón de ver ticados, nos va a salir que tiene una entrada, pero le falta los horarios de salida y de entrada. En este caso, la irregularidad que tiene es que tiene un permiso, ¿vale? Recordemos que tenía anotado que desde el 1 al 15 tenía un permiso de trabajo, ¿vale? Entonces eso no debería tener este ticado aquí, deberíamos eliminarlo. Y revisar ticados, si nosotros pulsamos en comprobar aquí, vemos que tiene una entrada a las 9 de la mañana, pero no tiene la salida ni tiene el horario de tarde, se ha olvidado ticar. Aquí es como he comentado anteriormente, que podríamos tener una incidencia creada para estos casos, en el cual nosotros en tipo de incidencia, al tener automáticamente el de olvidó ticar, pues marcamos el de olvidó ticar y se le hace automáticamente el ticado manual. Vamos a resolver también el de la tarde para comprobar cómo quitaríamos esta incidencia en concreto. Tipo de incidencia, marcaríamos también aquí el de ticado y el de la hora de salida y ticado. Una vez que nosotros tenemos ya las 2 salidas y las 2 entradas de este trabajador, al salir aquí de la tabla de ticados veremos que se verifica automáticamente y nos pone que se ha verificado pero que tenía una incidencia. ¿Vale? Se han hecho unos marcajes manuales de 3 ticados. Al pulsar en verificar, el proceso está concluido y se elimina de la tabla. Cuando volvamos a entrar ya no sale. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una revisión de marcajes del 7 de mayo, vamos a hacerlo solo de un trabajador, vamos a hacerlo por ejemplo del primero, nos va a salir también bueno, en este caso no tenemos irregularidades porque tenía permiso, vamos a coger mejor el trabajador 2, que es el que no tenía el permiso puesto en la configuración. Y vemos que no hay ticados. Esta persona no ticó este día. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que poner una incidencia para todo el día completo, porque este trabajador no vino al trabajo. Entonces, ya no son la generación de ticados, sino la incidencia. Ha habido una incidencia en este caso, en el cual le pulsamos en el más, desde el principio de la mañana hasta el final. Nosotros ponemos el tipo de incidencia, podríamos decir, por ejemplo, que ha ido al médico. La hora vamos a poner que ha sido de las 8:30 hasta las 7. Y aquí ponemos, por ejemplo, está con gripe o cualquier tipo de incidencia. Pulsar aceptar, nos pone esta incidencia
y al verificarlo automáticamente ya se quitaría esa incidencia. Estas son las formas en las cuales nosotros tenemos para comprobar la incidencia de los trabajadores, los marcajes. Si tenemos el calendario correctamente, si ha habido alguna incidencia de algún trabajador en un día en concreto, entre marcaje y generación de marcajes que nos hace el análisis, nosotros tendríamos para corregir ese tipo de incidencia. Por último, tenemos nosotros los informes. Tenemos informes de marcajes mensuales e informes de incidencias. Nosotros tenemos el informe de marcajes, en los cuales podemos sacar todo un mes completo, de un año en concreto, y podemos sacarlo en una vista en PDF, en tabla, en PDF o bien un documento Fast Report, que es esta opción de aquí. Aquí podemos seleccionar los campos que queremos del listado y al pulsar aceptar nos sacará un informe detallado del registro de la jornada diaria. Vemos como el trabajador 1, que es esta hoja, está en prueba era la incidencia que tenía del permiso, que se le puso el nombre prueba, pero era los días de permiso y después el resto de horas que tiene trabajadas. Las incidencias se irían marcando en todo esto. Al cerrar este, automáticamente nos sacará el de segundo trabajador. En el primer botón vemos nosotros que tenemos Fast Report, que es el que marqué, que es un informe más bonito, más detallado, y después tendríamos las demás opciones. Y este botoncito para seleccionar los campos que queramos en el informe. El otro tipo de informe que tenemos es el informe de incidencias. El primero es el de marcaje y este es solamente sacar el informe de la incidencia. Marcaríamos también el día que queramos de la incidencia, el rango de fecha, los trabajadores y el código de incidencia. Que nosotros marcamos el código de incidencia nos saca solamente un informe de esa incidencia en concreto, de los que han ido al médico, de los que han olvidado ticar, cualquier tipo de incidencia. Que no ponemos nada, lo sacará de todos los tipos de incidencias, justificados o no justificados. Lo único que vamos a hacer es marcar aquí para poner una vista en PDF, pulsamos aceptar, nos genera un PDF del trabajador número 1 y del trabajador número 2. Estos serían los dos listados que nosotros tenemos para ver el tema de la incidencia. Y esto es todo. Recordaros que esto va a ser obligatorio a partir del 12 de mayo y creo que os puede resultar de mucho interés este módulo nuevo que hemos incorporado. Nos vemos en la próxima.